Muy buenas tardes de nuevo en nuestra segunda clase para los estudiantes de la cátedra Miradas Contemporáneas del Erotismo. Hoy vamos a trabajar ya una nueva temática. Cerramos la temática anterior en relación con la tecnología y el erotismo. Al final tendremos para cerrar un tema titulado Poshumanismo, Poshistoria, que tendremos un invitado especial para trabajar ese tema. Bien, el día de hoy el título Erótica, Erotismos, como bien pudimos leer, escuchar con Byung-Chul Han, ya tomando una distancia sobre la sociedad de la transparencia, la sociedad del cansancio, la agonía del erotismo, bien, y otras temáticas sobre biopolítica. El retorno a los griegos será importante. ¿Y por qué retornar a la lectura de los griegos? En primera instancia, porque los griegos nos permiten leer la cuestión del erotismo. Recuerden que Eros es un dios que se remite sea desde la filosofía, a esos mitos de Eros que encontramos en las tragedias griegas de Sófocles, Eurípides, en historiadores como Hesíodo, y otros escritores que veremos en la siguiente clase con ustedes mañana miércoles 16 de enero. Bien, Italo Calvino, y voy a retomar a Italo Calvino en su libro ¿Por qué leer los clásicos? Bien, ¿por qué leer los clásicos? Porque los clásicos nos dejan preguntas, porque son esos textos que se mantienen efectivamente y viven con nosotros, porque son esos textos que nos transforman, porque son esos textos que a través no solo del tiempo, que no necesariamente tenemos que remitirnos a la Grecia clásica para hablar de libros clásicos, sino todos aquellos que permanecen y su actualidad está justamente en esas preguntas que siguen abriendo y que siguen vigentes con los matices y los cambios de la época, pero preguntas que aún nos siguen abordando y seguimos formulando como importantes en la contemporaneidad. Bien, entonces, y como les decía, Italo Calvino entonces nos plantea algunas de las respuestas al por qué releer a los clásicos. Si retomamos también a Byung-Chul Han, volver a los clásicos nos permite leer ese Eros, un Eros con densidad, un Eros que es posible, un Eros, ¿no?, que se ha problematizado en relación, y Foucault lo problematiza respecto a la moral de los placeres, ¿no? Entonces, ¿por qué hablar de eróticas y de erotismos, o erótica o erotismos? Es la pregunta. Bien, erotismos, esa terminación ismos, eran todos esos movimientos que en el siglo XX empiezan y esto es un término que también trabaja Habermas, de los movimientos de los ismos en el siglo XX. Entonces, si nos remitimos a ese, sería un movimiento más que hace una reflexión, un detenerse en la cuestión del eros o de la erótica. Y erótica es desde su etimología, la erótica, que Foucault la define en el capítulo justamente de la historia de la sexualidad, en su tomo 2, en un capítulo titulado Erótica, como la reflexión sobre el amor. Pero también cuando nos remitimos a algunos textos que abordará tanto en ese capítulo Erótica como en el capítulo El verdadero amor, y especialmente en esa referencia que nos trae a colación Foucault, que es el banquete de Platón, encontramos diferentes eros, que es la pregunta que se plantea Pausanias, por ejemplo, cuando nos dice, bueno, ¿a qué eros vamos a alabar o a qué eros nos referimos? Si incluso puede
hablarse de un Eros que hijo de Afrodita Urana o Afrodita Pandemia o la Afrodita popular. Entonces Pausanias, uno de esos dialogantes del banquete de Platón, nos trae a colación justamente esto, ¿no? Eros, hay diversos Eros. Y en ese sentido podríamos decir, bueno, podemos hablar de eróticas y ya a partir del siglo XX en adelante de erotismos. Bueno, eso creo que es lo que nos deja planteado al menos el texto de Platón del banquete, o la erótica también. Bien, y en ese texto de los diálogos de Platón, del banquete de Platón, justamente van a hablar diferentes dialogantes, invitados, jóvenes. Está Sócrates, Agatón, Erixímaco, y por intermedio de Sócrates está Diotima, que es una sacerdotisa misteriosa, que también va a tener la palabra a través de Platón sobre el amor, el Eros, y bueno, Alcibiades, que son algunos de estos personajes principales en el diálogo, digamos, los personajes del diálogo de Platón, y también estará Pausanias. Bien, pero quiero, antes de continuar con este diálogo que será importante para hablar sobre la cuestión de la erótica y sobre el verdadero amor, quiero introducir por qué hablar sobre la problematización moral de los placeres en la Grecia helenística principalmente, y que nos hace pregunta actualmente, ¿no?, sobre la problematización moral o ética de los placeres en la contemporaneidad, ¿no? Y esta es una pregunta para ustedes, ¿no? ¿Será que estamos actualmente y contemporáneamente en la era de los placeres? Eso es lo que nos dice Byung-Chul Han, que estamos en la sociedad de los placeres, de una felicidad, de unas satisfacciones que no permiten su negativo, no permiten el dolor, ni la carencia, ni el vacío, ni la ausencia, en fin, esto es lo que nos dice Byung-Chul Han. Entonces, vamos a referirnos a esa problematización de los placeres en la Grecia antigua. Cabe anotar que en Grecia no existía, como abordamos hoy, por ejemplo, una rama para abordar la sexualidad, un término, una noción que agrupara todo lo que está relacionado con los actos, la actividad sexual o la sexualidad. Existían diferentes términos que se aproximaban a esa cuestión de los placeres y placeres sexuales. Sí vamos a hacer una diferencia entre el erotismo y los placeres sexuales. Erotismo o erótica es diferente al placer, a los placeres, pero no es posible plantear la cuestión de la erótica sin remitirnos en Grecia a la problematización moral de los placeres. En primera instancia, entonces, encontramos una serie de términos. Como les dije, no hay una categoría central, no hay una reflexión sobre estos placeres sexuales o un detenerse en la filosofía sobre específicamente la afrodicia, que bueno, ya veremos más adelante, que son los actos de Afrodita, o también afrodicia en griego y veneria en latín, que son las cosas o placeres de la carne. Encontramos este término sustantivado en griego afrodicia y veneria en latín, cosas o placeres de la carne. Y términos diversos que hacen relación o que incluyen la relación, el vínculo, unión sexual. Encontramos estos términos: la sinousia, la homilía, la oqueia,
plesiasmus y mixis, ¿no? Son términos diversos que tienen que ver con esos distintos gestos o actos a los que llamamos sexuales, pero no hay una categoría única que los agrupe. Bien, para problematizar la cuestión moral de los placeres en la Grecia, se retoman, y Foucault retoma y nos dice que se retoman estas categorías, que son 4. Ya mencionamos la afrodicia, que es todos los actos y gestos de Afrodita, nos dice, todos los derivados de Afrodita. La cresis, que tendrá que ver con un valerse de, que ha sido traducida de diferentes maneras. Por una parte, el valerse de, es decir, de herramientas para realizar algún trabajo, pero también un rendir culto a los dioses, pero también tiene que ver con un abandonarse también a la ira, por ejemplo, y el que interesa para tratar o problematizar la cuestión moral de los placeres en Grecia, tendrá que ver con ese papel activo que va a desempeñar el alma. En otro texto de Foucault que se titula La hermenéutica del sujeto, va a introducir a partir de uno de los textos, uno de los diálogos que se titula Alcibiades, un término que es la inquietud de sí, relacionado con la preocupación de sí, y que esa preocupación de sí, es decir, ese sí o ese sí mismo, estará en relación con un sujeto activo que vuelve sobre sí para, una de las respuestas es conocerse, y allí entonces aparece como una de las formas de la preocupación de sí es el conocimiento de sí. Bien, entonces eso tendrá que ver con justamente esa cresis, ¿no? Ese valerse, pero ya el alma que se vale de otros o de los instrumentos, del cuerpo y todo, pero para conocerse así. Esa será la cresis. La encratella tendrá que ver como con el ejercicio, toda la ascesis, que es el ejercicio de sí sobre sí, ¿no? Para alcanzar un conocimiento de sí, ¿no? Y que está en relación con la preocupación de sí, la inquietud sobre sí. Entonces, esa será la encratella. Y la sofrosine, que es, ¿no? Que si bien hay un ejercicio que hace cada individuo en la ciudad o como ciudadano, este es el ejercicio ya en relación con la ciudad, y que ese conocimiento de sí es un conocimiento de sí en relación para conocer a los otros, para entrar en relación con los otros, y en este caso me refiero a los otros en la ciudad. Entonces, isofrosine se ha traducido como esa sabiduría. Bien, eso en términos generales, estos 4 conceptos. Si nos detenemos en la afrodicia, es decir, todos esos actos de Afrodita, los gestos y actos de Afrodita relacionados con todos los placeres y actos sexuales, hay unos términos, y brevemente pues retomaré cada una de estas nociones, y en especial la afrodicia incluye, por ejemplo, elementos importantes a considerar, como son, y como lo menciona Foucault, que son el placer, el deseo y el acto. ¿Sí? Si ustedes se remiten a
texto, vamos a bajar un poco más, que aquí está, pongo en relación, ¿no?, el deseo, los actos y los placeres. ¿En qué momento surge la problemática moral, ¿no?, o la problemática de la cuestión ética en el sujeto en relación con esos actos y placeres sexuales, ¿no?, que es la cuestión que surge? Entonces, en la Grecia antigua, si leemos a Foucault en el texto La problematización moral de los placeres, sobre todo esto que estoy trabajando, nos dice que no es que no es que se haya excluido la cuestión de los placeres, ¿no?, porque siempre se hacía énfasis en que el logos, la razón, y que se descartaba por completo la cuestión de los placeres, las pasiones, en fin, no se trata de eso. Lo que nos va a decir es que justamente la cuestión problemática de la moral, del ejercicio, ¿no?, de lo que implica la relación con los otros y las consecuencias de las acciones en relación con los otros, o lo que a criterio mío en una época determinada debo realizar como legítimo. Entonces hay algo que se moviliza. No solamente está el deseo como, ¿no?, la carencia, como, ¿no?, para hablar de deseo necesariamente nos remitimos a la carencia y ya, ¿no?, como un término apartado, o los placeres, como cuando encontramos la satisfacción, algo que queremos, ¿no?, y que nos suscita esa satisfacción que tenemos y que resulta en el placer, y justamente el acto que es el que va a determinar como la satisfacción de ese deseo que nos suscita placer. Esto que ha sido un poco ¿no?, separado ya más adelante lo veremos cómo se han separado estos conceptos, ¿no?, del deseo, los placeres y los actos. Lo que nos va a decir Foucault es que, y esto lo trae a partir de la lectura de Aristóteles, es que no se trata solamente del deseo, ¿no?, de que alguien quiera satisfacer algo que en un momento de lo cual carece, sino que es lo que interesa es esa relación dinámica entre eso de lo que se carece, el acto que va a poner fin a esa carencia y que como resultado va a dar lugar al placer. Es esa relación dinámica entre el deseo, los placeres y los actos lo que se considerará. Pero ¿dónde está el punto problemático? Cuando nos dice, no es, ¿no?, como por ejemplo en la moral cristiana, que se trata de, sobre todo en los primeros siglos, del tercero, cuarto en adelante, de evitar todo lo que tenga que ver con los placeres, y después cómo surge esto, ¿no?, la búsqueda de la satisfacción de un deseo y de esos placeres como nombrado como pecado, ¿no? Eso no se encuentra en Grecia antigua, eso no es lo importante. No es que alguien tenga deseos y los satisfaga a través de un acto, sino que lo que interesa es que todo ese interjuego, esa dinámica, no se produzca algo que es el exceso. Es decir, que no es prohibido, ¿no?, como la moral cristiana, que usted satisfaga los placeres, ¿no?, sexuales, sino que es el exceso. Entonces, la problematización viene justamente cuando los sujetos, a través del ejercicio de la ascesis, que es lo que nos va a traer un poco esto de la encratella, ¿no?, que a través del ejercicio, del entrenamiento, de unas prácticas, ¿no?, de unas prácticas constantes y cotidianas,
alguien pueda tener un término medio, podemos decir en términos aristotélicos, llegar a ese término medio, ¿no?, para limitar ese exceso. Entonces, esa dinámica es la que está poniéndose en juego, pero la acción allí del sujeto moral y ético es cómo logre limitar el exceso, ¿sí? Incluso esto de las, ¿no? Foucault lo llamará las tecnologías, las técnicas de sí, o las tecnologías más adelante del yo, pero las técnicas de sí, que son todas esas prácticas que van a permitir en un cierto momento, ¿no?, la transformación de un sujeto, la modificación de su ser singular y que la vida se convierta en una obra. Esas son las tecnologías del sí. Entonces, entre esas técnicas tienen antecedentes. Y esos antecedentes incluso los encontramos en los pitagóricos, ¿no? Con todo esto, por ejemplo, la práctica del silencio o la práctica de, ¿no?, para la volver sobre lo que se hizo durante el día, reflexionar, volver sobre los errores y poder hacer algo con eso, por ejemplo, a la hora de dormir. O otra de las prácticas, ¿no?, también que sea las pitagóricas, incluso que fueron retomadas más adelante por los romanos, los estoicos, los epicúreos, es que se somete, en este caso que estamos, ¿no?, tratando, es, por ejemplo, ante los placeres sexuales, alguien, ¿no?, se acerca a, por ejemplo, sea una joven o un joven, un hombre mayor y un joven, que es un joven que le atrae de manera manifiesta, como por ejemplo la relación entre Alcibíades y Sócrates, que para Alcibíades que estaba enamorado de Sócrates, entonces Alcibíades tiene un amor desmesurado, desmedido, y que vemos, por ejemplo, en el banquete de Platón, cómo llega embriagado y con un exceso a interrumpir a mitad del inicio del diálogo sobre la erótica, ¿no?, y cómo habla, interviene y manifiesta su amor por Sócrates, ¿no?, desmedido, desmesurado, en la embriaguez, en el exceso, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, ese es un ejemplo de esa desmesura. Entonces, enfrentarse a eso, pero cuando alguien se enfrenta a ese ser amado que le atrae sexualmente, entonces es enfrentarlo, pero al tiempo resistir, ¿no? Que, bueno, ese era uno de los ejercicios. Entonces, no es evitarlo, pero es, en ese caso, un ejercicio constante de estar frente a, pero en el caso, es decir, de eso prohibido o de eso tentador, para allí ejercitarse constantemente. También con la comida, si alguien no diariamente encuentra por ejemplo, en un banquete, en lugar de consumir todos esos alimentos, bueno, no recuerdo el ejemplo de quién es uno de estos personajes de los diálogos de Jenofonte y los diálogos de Platón, de los diálogos de Jenofonte, en que come, en lugar de, ¿no?, le presentan todo el banquete, pero en lugar de comer absolutamente todo, esos alimentos, se priva de esos y consume los alimentos frugales de los esclavos. Entonces, esa es, por ejemplo, una forma de ejercitarse. No es no verlo, no tocarlo, sino estar allí, tenerlos allí, y en lugar de eso es con la templanza medirse, mesurarse y comer, limitar, en ese caso, el consumo de alimentos frugales. Entonces, de eso se trata. No es la prohibición cristiana y moral del pecado que implica la satisfacción de los placeres sexuales, por ejemplo, en los siglos IV, X, en la Edad Media, ¿no?, y hasta el momento incluso en nuestra
en nuestra cultura, por ejemplo, no era eso, sino medir, mesurarse y el ejercicio constante de la encratella, ¿sí? ¿Qué es eso? Devolver sobre sí en la cesis el entrenamiento, el ejercicio constante para, como una inquietud de sí, para conocerse a sí mismo y poder relacionarse ya con encontrar, digamos, en el ejercicio permanente la sabiduría para poder ser, digamos, un buen ciudadano o un gobernante, gobernar la ciudad. Porque en Grecia, pues la política, la económica, la dietética, la gimnasia no estaban desarticuladas y la erótica tampoco. Entonces la erótica, la gimnásica, la económica y la política no estaban desarticuladas. En ese sentido entonces es que se habla de la sofrosiné. Y cuando se ha alcanzado ya esa sabiduría, esa templanza, es posible ejercer como un ciudadano, un buen ciudadano, capaz de, digamos, limitar el exceso y realizar el ejercicio de libertad. Porque nos dice, entonces, esto también nos lleva a pensar esto de la problematización moral de los placeres respecto a la libertad, en tanto que el exceso, ¿no? Es en el exceso donde seríamos presos de nuestros placeres, nuestras pasiones o de nuestros deseos, y buscaríamos esos actos de manera desmedida, desmesurada, para satisfacer todas estas, ¿no? estos deseos y encontrar ese placer, la satisfacción. Bien, entonces de eso se trata la problematización moral de los placeres. En la cresis podemos encontrar que hay un momento justo, ¿no? Y aquí ya me remito a establecer o enlazar esas lecturas que nos trae Foucault en la historia de la sexualidad de su tomo 2, que los otros textos, la erótica y el verdadero amor. ¿Por qué razón? En la cresis, bueno, y todo esto, ¿no? Que entra en relación la afrodisia, la cresis, la encratella y la sofrosiné, porque la relación del hombre joven y el hombre mayor va a ser una de las formas de reflexión sobre la cuestión erótica en la antigüedad clásica griega, ¿no? Esa relación del hombre joven y el hombre mayor, una relación homoerótica, va a permitir la reflexión. Sobre esa se sienta y se fundamenta en algunos de los textos, que no son muchos, la reflexión del amor en la Grecia antigua. Entonces, en la cresis nos dice, Foucault nos remite en el capítulo La erótica a los diálogos de Jenofonte, y en los diálogos de Jenofonte va a detenerse en las prácticas, y esas prácticas que obedecen a la relación homoerótica entre el hombre mayor y el hombre joven. El hombre mayor va a ocupar el lugar del amante y el hombre joven el lugar del amado, en los diálogos de Jenofonte. Entonces, esa relación entre amante y amado. Amante es aquel que ocupará el lugar activo en la relación amorosa, y amado el lugar pasivo. El amante será ese adolescente imberbe, nos dice, como el momento justo, como la cresis, el momento en que sucede o se establece el momento justo para establecer esa relación erótica, ¿no? O el momento justo de los placeres sexuales, o el momento justo para el deseo, el placer, toda esta dinámica que se pone en juego, ¿no? Toda esta dinámica para que en la relación del hombre joven y el hombre mayor se encuentre, digamos, esas virtudes
del honor, de la templanza, de la sabiduría, ¿no? Que serán importantes, ¿no? Cotidianamente. Entonces el hombre mayor será aquel que ya ostenta la sabiduría, será aquel que tiene ese lugar de pedagogo, y más importante que pedagogo es el lugar de maestro, ¿no? Porque ¿qué diferencia habrá entre un pedagogo y un maestro? Que el maestro va a llevar a alguien ¿no? Tendrá esa preocupación por la preocupación en sí que tiene su discípulo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Sócrates y Alcibíades, el hombre mayor es Sócrates y Alcibíades será este hombre joven. O Sócrates y Agatón también, que Agatón es un hombre joven, ¿no? Son jóvenes todavía imberbes, adolescentes. Pero en esa relación Sócrates va a ocupar ese lugar de maestro que tiene esa preocupación, porque sobre todo en otro texto, que será uno de esos diálogos de Alcibíades, ¿no? En ese diálogo de Alcibíades, entonces va a manifestar que Sócrates es el maestro que tiene esa preocupación por la inquietud y preocupación en sí que manifiesta Alcibíades, y que entonces él va a cultivar esa preocupación en sí. Es decir, no se trata solamente de que aprenda a alguien, sino que mueva esa preocupación en sí. Entonces, ese es el lugar importante. Pero esa relación no solamente es una relación de maestro, de pedagogía, ¿no? Sino también una relación erótica, en tanto existen algunos, ¿no? Entre algunos hombres mayores y jóvenes, una relación amorosa, esa relación erótica que también va a mover, ¿no? Que también, digamos, que hay un amor que mueve a la preocupación del maestro para que cultive esa preocupación o inquietud en sí de su discípulo, para que ese discípulo se conozca a sí mismo y encuentre una verdad. Y el erotismo, la erótica más bien, la erótica es la que va a permitir de alguna manera en ese encuentro amoroso, en ese encuentro de alguien que ya ha encontrado una sabiduría, que ha encontrado la verdad a través de esa alma que ha ascendido al cielo y ha encontrado la verdad, le permitirá al otro encontrar esa verdad también. Esto está más en el diálogo de Platón en el banquete. En cambio, en el diálogo o en los diálogos de Jenofonte es una descripción de esas prácticas. Entonces el hombre mayor es quien va a buscar el lugar activo del hombre mayor, busca al joven. El joven tiene que tener unos ciertos cuidados, un cierto cuidado corporal, un cierto cuidado al hablar, un cierto cuidado en la forma como se relaciona con los otros, el cuidado de su cuerpo. No va a entregarse su cuerpo a los placeres sexuales por dinero, porque esto ya tiene unas implicaciones incluso políticas. ¿Por qué razón? Porque hay un isomorfismo entre la relación erótica entre el hombre mayor y el hombre joven y el político que gobierna una ciudad. Entonces, quien ocupa un lugar pasivo, que le corresponde en cuanto a los diálogos de Jenofonte al hombre mayor, es decir, el amante, el que ocupa el lugar activo, no puede ocupar ese lugar pasivo, porque si ocupa ese lugar pasivo en la relación con el amado, es decir, no es aquí el quien busca, no es aquel que tiene la sabiduría, sino se deja poseer, ¿no? En sus pasiones, se abandona a los placeres en la relación con el hombre joven, entonces no tiene la posibilidad de ocupar cargos en la ciudad, como por ejemplo el cargo público
que más o menos de abogado en la antigua Grecia, o tampoco no puede demandar, no puede ser garante, no puede ocupar ningún cargo de gobierno político, ¿no? Y en ese sentido entonces hay una articulación que es completamente diferente a lo que ocurre en la contemporaneidad y desde siglos ya atrás, como veremos más adelante. Entonces hay una articulación entre la relación erótica y la política, pero también con la económica, con la gimnástica. ¿Por qué con la gimnástica? ¿No? Porque el cuidado del cuerpo no es como lo vemos actualmente, que vamos a los gimnasios y queremos estar light y queremos seguir unos ciertos parámetros que vemos en la tele o los medios de comunicación o por la onda de la moda o por un cierto consumo en el que se incluye el propio cuerpo, ¿no? Sino porque remite justamente a ese ejercicio que les manifestaba que está en relación con la encratella, que para llegar a ser un buen gobernante, un buen ciudadano, hay un ejercicio constante, hay un ejercicio de sí sobre sí, hay todos estos ejercicios que les hablaba como esas técnicas del sí que vienen incluso desde los pitagóricos, retomadas por los romanos. Entonces, ese ejercicio es constante, cotidiano. Entonces el ejercicio de sí del cuerpo, el ejercicio de sí del conocerse a sí mismo, la inquietud sobre sí permanente, ¿no? De eso se trata, que es esa la relación, ¿no? Bien, esto entonces es lo que nos describe Jenofonte a partir de las prácticas. Y bueno, tendrá determinará por ejemplo algunas pruebas. Por ejemplo, pruebas, nos menciona uno de esos personajes que es de Epícrates, que nos dice que hay unas pruebas y que tienen que ver, por ejemplo, con el cuidado del cuerpo, evitar la molicie, signo de infamante, tener cuidado con las miradas, es decir, considerar el pudor, el aidos, tener cuidado con la forma de hablar, saber mezclar temas serios con temas ligeros, ¿no? Que tiene que ver mucho con lo de la templanza, con el, ¿no? También con las personas con quienes frecuenta o a quienes frecuenta, sobre todo el dominio de la conducta amorosa, ser honorable, no incurrir en actos vergonzosos, que es lo que se espera del joven, ¿no? Y bueno, y a veces tiene que dar una respuesta al hombre mayor que lo corteja, ¿no? Entonces, más Jenofonte nos va a hablar sobre, digamos, todas esas, las formas del cortejo, ¿no? El honor y estas virtudes. No obstante, en el banquete de Platón hay una diferencia y es la que nos va a introducir Foucault en el capítulo del verdadero amor. Y las diferencias entre uno y otro, que darán cuenta de algo fundamental que nos enseña la relación homoerótica y que nos permite ir más allá y que nos permite pensar actualmente en qué se sustentan los prejuicios, ¿no? Que tienen algunos respecto a las relaciones homosexuales actualmente llamadas, ¿no? O sobre las múltiples relaciones que existen en la actualidad. Entonces, ese banquete de Platón y esa relación de Sócrates con Alcibíades, con Agatón, eso que nos dicen algunos de esos personajes en este diálogo, van a ser fundamentales. Ya entraré en eso. Por lo pronto, trataré de diferenciar, ¿no? Los puntos entre el banquete de Jenofonte
y el banquete de Platón. Entonces, por un lado, en la erótica, en el banquete de Jenofonte, nos dice Foucault que se dará paso de la cuestión de la conducta amorosa al interrogante sobre el ser del amor. Esto es lo que nos pone de manifiesto el banquete de Platón. El pasaje de la cuestión de honor del muchacho en el amor, que nos la describe muy bien Jenofonte, al amor a la verdad, que es el que sale a la luz en el banquete de Platón, ¿no? Y el pasaje también de la cuestión de la disimetría de los compañeros a la convergencia del amor. En este sentido, es decir, en el banquete de Jenofonte solo hay una relación, ¿no? En direccional, unidireccional entre el amante y el amado. El amante solo puede ser el amante y el amado el amado. No pueden ocupar el amado el lugar del amante ni el amante el lugar del amado. Y justamente porque están en relación con otras cuestiones, ¿no? Como el honor y otros aspectos. Entonces, en el banquete de Platón, y si retomamos especialmente la relación entre Sócrates y Alcibíades, Sócrates puede ser amante amado y Alcibíades también amante amado, ¿no? Y ya veremos por qué es posible eso, porque justamente en esa búsqueda, ¿no? Del amor a la verdad, o en ese interrogante sobre el ser del amor, entonces uno y otro pueden, ¿no? plantearse estas cuestiones del ser del amor y de la verdad en el amor. Y de hecho en el banquete los jóvenes empiezan a preguntarse sobre Eros, ¿no? Agatón va a ser bien interesante porque Agatón, este joven del que está enamorado Sócrates, introduce un elemento bien interesante de Eros, y es que al alabar y ensalzar a Eros, que no lo había hecho en cierta medida Eryxímaco, Agatón nos dice que Eros es el poeta de los poetas y que puede, cuando ese poeta que es Eros, que es como el padre de los poetas, el que inspira a las musas, nos dice, lleva a quien se acerca a él o quien sea tocado por Eros a ser un poeta, ¿no? Entonces, y la invención también la ubica Agatón del lado de Eros. Entonces, hay, digamos, otra dimensión del lado de la invención en relación con Eros, que es la que en ese discurso, en ese elogio de Eros que introduce Agatón, pues aproxima, ¿no? Y nos da esa otra lectura de Eros en ese diálogo. Sin embargo, algo que también, y que lo vimos, por ejemplo, esa cuestión del deseo ya la introduce, ¿no? Como una carencia, es decir, solo de lo que carecemos es lo que deseamos, y cuando tenemos lo que deseamos, mejor dicho, cuando no carecemos de algo, entonces no lo deseamos. Eso es lo que nos dice Sócrates cuando introduce después una respuesta a Agatón, que ha elogiado en exceso a Eros, ¿no? Pero más allá, es decir, con Diotima, Sócrates, ¿no? Y al introducir las palabras de Diotima, Sócrates va a introducir como algo más importante, que es en relación con el amor, que es la cuestión de la verdad. Entonces hace un camino como el elogio del amor como lo bello, y lo bello absoluto que se encuentra en el alma, y eso bello absoluto que se encuentra en el alma es posible cuando ésta asciende a los cielos y va más allá del cuerpo bello para alcanzar la verdad, ¿no? Entonces, cuando
hay un encuentro entre el amante y el amado, lo que hay es un encuentro con la verdad, ¿no? La verdad de sí en el otro, porque también nos introduce algo que nos introducen en los diálogos, y es esa, y que también lo trae a colación en la hermenéutica del sujeto, lo trae a colación Foucault, es como esa metáfora de la visión, pero para hablar cómo se va más allá, ¿no? Cómo no es el objeto de lo que se ve, o estos ojos los que ven, sino que hay un ir más allá, y que eso solo se alcanza cuando el alma se ha elevado al cielo, ¿no? Porque allá está la sabiduría, porque en lo divino, ¿no? Es el encuentro con lo divino lo que nos acerca a esa verdad. Entonces, cuando encontramos y nos encontramos y se encuentran con el amado, entonces hay una posibilidad de acceder a ese amor, a un amor, a la sabiduría, y más allá de eso un amor a la verdad que se encuentra en ese encuentro de las almas. Entonces, cuando se habla de la inquietud de sí, de la preocupación de sí, el sí mismo, ¿no? Ese encuentro con el otro, en el conocerse a sí mismo, ese encuentro en el que Sócrates, Alcibíades y Alcibiades encuentra esa posibilidad de conocerse a sí mismo, ese conocerse a sí mismo está en relación con otro. Y ese otro que ya ha alcanzado esa sabiduría y esa verdad le permite ver que hay algo precioso y algo valioso en el otro, que tiene que ver consigo mismo, es decir, con Alcibiades mismo, pero también con algo valioso que encuentra en Sócrates. De hecho, Alcibiades, cuando irrumpe en el banquete, ¿no? Y expresa su insatisfacción o su desagrado porque Sócrates está al lado de Agatón, introduce un elogio a Sócrates de la misma manera, y habla sobre esos silenos, que eran unas estatuas que albergaban algo valioso dentro. Entonces habla de Sócrates como aquel que si aparentemente su decir es grotesco, cuando habla con seriedad dice, él habla de lo precioso y valioso que encuentra en Sócrates, pero no sabe exactamente qué es. Pero sabe que hay algo valioso que alberga Sócrates, y Sócrates no sabe qué es lo que tiene. Entonces, eso que nos dice directamente, ¿no? En el diálogo de Platón en el banquete, lo encuentran ¿no? Ya en las páginas finales que introduce Alcibiades, es esto, de lo valioso que hay en Sócrates, y utiliza esta, podemos decir, analogía con el sileno, esas estatuas que albergaban algo valioso, y que eso valioso que alberga cada sileno, un regalo, otra estatua o algo, eso se llama el agalma. Entonces, eso valioso que le permite acceder, o que permite encontrarse con eso valioso en esa relación con Sócrates, Alcibiades, ese es el agalma, que es lo que desconoce uno y otro que lo posee, pero que sí sabe que algo valioso anida en él, y que es eso valioso lo que le va a permitir acceder en esa relación erótica. Entonces es la relación erótica, homoerótica en este caso, en que se sustenta ese encuentro. No solamente es la cuestión de la sabiduría, sino también algo más allá, una verdad, pero una verdad que tiene que ver consigo mismo, es decir, con Alcibiades, que encuentra en Sócrates esa verdad, y encuentra en esa verdad su ser, ese ser en el amor. Entonces, en ese sentido, ¿no? Si retomamos esa lectura tan bella de la erótica, ¿no? En esta relación entre el hombre joven, el hombre mayor, entre el amado amante, amado amante, amante amado, amado amante, que es, ¿no? Sócrates, Alcibiades, es posible cernir por qué sigue vigente la lectura de este diálogo y por qué se ha leído tanto y se sigue leyendo tanto
este diálogo de Platón, ¿no? Y que, bueno, ha sido retomado tanto por filósofos, psicoanalistas, en fin, sobre esta cuestión amorosa. Bien, entonces, a la luz de lo que ocurre actualmente y con los prejuicios que hay sobre la homosexualidad y sobre las diferentes formas de relación, fíjense que nos trae algo mucho más importante, que es que no importa la fisiología o la anatomía, sino que es cómo se establece esa relación con un otro, en este caso un hombre o una mujer, no importa en la actualidad, ¿no? Pero sí nos lleva a pensar esto, que hay algo mucho más valioso que una naturaleza fisiológica, ¿no? Que ese rechazo que manifiestan algunos sobre esas diferencias que dicen a veces es que es por naturaleza somos hombres y los hombres solamente por naturaleza se relacionan con las mujeres. Ya desde la antigüedad clásica nos traen algo mucho más importante, ¿no? Y que tendrá que ver más allá de logos, de la razón y de la verdad, algo que nos concierne cuando nos encontramos con el otro. Bien. Hay muchas películas que recientemente se han presentado. Hay una chilena que no recuerdo exactamente cuál es el título. Encontramos incluso, si ustedes vieron Código Enigma, como un investigador, un científico que aportó tanto para, ¿no? que es el que se adelanta todo esto de la era de los ordenadores ¿no? Y que evitó la muerte de miles de personas con este desciframiento de ese código que pues se adelantó para evitar que los alemanes continuaran ¿no? en esta guerra que termina en 1945. Cómo este hombre fue proscrito y después asediado, condenado por homosexual, y que recientemente cuando se lanza la película nos damos cuenta que la reina perdona, pide disculpas ya después de décadas y recientemente. Fíjense que esto no es algo que haya ocurrido siglos atrás, es en este siglo XXI que se otorga esa solicitud, o sea, como perdón por eso ocurrido con el protagonista de Código Enigma. Bien, también nos lleva a pensar, ¿no? Y esas son las preguntas que les dejo a ustedes para abordar en uno de los encuentros, en el encuentro que tendremos no el 16, creo que el 23 de enero, es justamente, bueno, para ustedes la homosexualidad, la relación entre homosexuales, hay prejuicios, es natural, es antinatural, como dicen algunos. ¿Qué piensan de la relación? ¿Tienen ustedes sus diferencias, sus distancias? ¿Lo aceptan? ¿Están en acuerdo, desacuerdo? ¿Respetan, no respetan? ¿Qué implicaciones políticas existen actualmente, por ejemplo, en gobiernos que de manera manifiesta ya han lanzado una lucha contra la homosexualidad? Bolsonaro en Brasil, por ejemplo, que todos esos fenómenos de segregación por estas diferentes elecciones eróticas, amorosas, son preguntas que nos dejan. Por ejemplo, también lo que ocurre, como en el caso de Oscar Wilde, el escritor, que también está la película, que los remito, que les enviaré los enlaces para que puedan ver la película, que será la segunda parte de este video, que ustedes puedan ver la película y ustedes formulen sus preguntas
y en relación con el tema que nos convocó el día de hoy, ustedes formulen sus preguntas, tengan tienen ustedes sus opiniones desde su experiencia, desde artículos que han leído, desde las leyes que se han emitido para la paternidad o maternidad, de la adopción, por ejemplo, de los niños de parejas homosexuales. ¿Consideran ustedes que es como dicen, un problema que las parejas homosexuales adopten niños, si eso tiene consecuencias psicológicas, en fin? Entonces son preguntas que generan y que nos lleva a replantear o repensar esta relación que sustentó una reflexión filosófica, ¿no?, en la Grecia antigua, y que después de la caída de la cultura griega, del imperio romano, el ascenso del cristianismo, pues esto cuestionó mucho, ¿no?, tanto todo lo que tiene que ver con la erótica, los placeres, la sexualidad, el lugar de la mujer en la cultura, porque ya veremos mañana en nuestro encuentro cómo la mujer tenía un lugar diferente en la cultura griega, incluso romana, diferente, y que se adelantó y tenía un pensamiento diferente respecto de lo que en el siglo XX, a principios, o en el siglo XIX, XVIII, en nuestro país, en nuestra región, en nuestra ciudad, se pensaba como lo prohibido en la relación, o la moral, o la proscripción moral que se suscita sobre cierto tipo de relaciones, ¿no? Bien, y con Oscar Wilde, pues nos lleva a pensar en esta cuestión de la pederastia o la pedofilia, ¿no? Porque él, en un tiempo diferente, cuando, digamos, se rompe con la moral de la época, y me refiero a moral como todos estos, digamos, como esas formas de pensar, esas prácticas aceptadas en una época determinada y que ya no se aceptan en otra, esas, ¿no? Como por ejemplo en Grecia antigua los hombres mayores podían estar con jóvenes antes de llegar a su adolescencia, es decir, con niños o con adolescentes, que eso es actualmente pues es ilegal, y sabemos todas las connotaciones que eso tiene, que en otro momento. Y vemos como ya alguien que trata de romper con las normas y las leyes y la moral de la época, pues tiene consecuencias. En el caso de Oscar Wilde, pues por cuanto él no solamente por la relación homosexual que era legalmente sancionada, sino que además tenía relación con jóvenes menores de edad, digamos, para la época y para nuestra época, ¿no?, pero que implicó para él el encarcelamiento. Entonces, cómo esas prácticas ya también nos llevan a cuestionar que la moral no ha sido siempre la misma a través de las épocas, que estas han cambiado en diferentes momentos, que las diferentes formas de individuación, de cómo se construyen los sujetos han cambiado, cómo esas inquietudes de sí, la preocupación de sí, el cuidado de sí, volver sobre sí, eso también ha cambiado en las épocas, ¿no? Como también ya después encontramos que ya la erótica, que no estaba relacionada y articulada, es decir, no se podía leer la erótica sin apelar a la política, sin apelar a la económica, sin apelar a la gimnástica, sin apelar, pero actualmente eso es distinto, es diferente, ¿no? Y ya desde unos siglos atrás esto ha sido diferente. Bien, bueno, entonces ya nos encontramos esta mañana, 16 de enero, y todas estas preguntas que les dejo, más las preguntas que surgen, y ver la película de Oscar Wilde, Código Enigma,
u otra película que ustedes consideren que es importante sobre el tema del homoerotismo, los invito a verla para discutirlo en la clase del miércoles 23 de enero. Bueno, muchas gracias y nos encontramos la próxima vez. Hasta luego.